Quisiera dejar con ustedes primero a el profesor Luis Raceto, especialista, ¿no es cierto?, en economías solidarias y que ha desarrollado hace ya varios años y con mayor razón en este momento una línea de reflexión específica con respecto a una nueva civilización. Así que muchas gracias. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Es casi imposible no partir haciendo alguna referencia a lo que está pasando en Chile esta semana, estos días, y esto que se ha dado en llamar el despertar de Chile o un estallido social. Y en este caso me parece especialmente importante mencionarlo porque, en mi opinión, estos hechos, toda esta gran conmoción y esta inquietud y este malestar y estas protestas que se están manifestando ponen en evidencia y permiten que muchos vean algo que algunos venimos afirmando y tratando de mostrar desde hace muchos años. Y es que estamos viviendo actualmente, no solo en Chile, sino en toda América Latina y en realidad prácticamente en todo el mundo, una crisis global, una crisis orgánica, una crisis sistémica, algo que nosotros hemos formalizado con la idea de una crisis de civilización, una crisis de la civilización moderna. Es la crisis de una civilización que tiene poco más de 500 años de historia, que se caracteriza en lo económico por el industrialismo y el capitalismo, en lo político por la organización social en base a los estados nacionales estructurados internamente con un sistema de partidos políticos y de un régimen democrático burocrático, representativo burocrático, y que en lo cultural y en lo cognitivo se caracteriza por estar orientado nuestra manera de entender el mundo por una concepción cientificista de la realidad y por una visión materialista del mundo. Esa civilización ha sido una gran civilización, si la observamos en la perspectiva de la historia larga de la humanidad. Es una civilización que ha generado experiencias y realizaciones verdaderamente notables, sorprendentes, muchas de ellas incluso grandiosas. En lo económico nos ha conducido a un control de las fuerzas y de las energías y de los recursos naturales que ha permitido invenciones inimaginables en la historia anterior, los aviones, ¿no es cierto?, que circundan el planeta rápidamente, que nos transportan de un lugar a otro, en el campo de la medicina, el control de enfermedades y la prolongación de la vida de la gran mayoría de los seres humanos. Grandes realizaciones. También en el ámbito político, esta civilización ha generado un poder enorme de control de la sociedad concentrado en esa institución que llamamos el Estado. Y los Estados hoy día tienen, y a lo largo de esta civilización han tenido, un poder gigantesco, un poder de orientar, de conducir, de
en parte resolver problemas de la sociedad. En el ámbito del conocimiento, las realizaciones han sido también impresionantes. La cantidad de informaciones y de conocimientos que proporcionan las ciencias modernas en todos los ámbitos han sido sorprendentes. Si se dice que hoy día circulan en nuestro mundo más conocimientos que hay informaciones que los que ha generado la humanidad a lo largo de sus varios milenios de historia. Son realizaciones que nos sorprenden y que me parece importante tenerlas presentes, y también tratar de que en alguna medida ellas puedan subsistir en el futuro, por lo menos algunas de ellas, en el futuro, en una nueva civilización que podamos construir los seres humanos para expandir la experiencia humana, la experiencia de la humanidad en nuestra tierra. Sin embargo, esta civilización tiene dos debilidades estructurales intrínsecas y extraordinariamente serias, graves, que son las que hoy día nos permiten comprender que, igual que otras civilizaciones anteriores, esta civilización está en una crisis terminal, como que ha dado ya todo lo que podía dar, pero ya tiene poco más que ofrecer y está agonizando. Y esas dos debilidades estructurales de esta civilización son, la primera, el haber sido construida sin ética, ni en la teoría ni en la práctica. Los fundadores y los desarrolladores posteriores hasta hoy de esta civilización han puesto ética en la economía, en la política, en la ciencia, en la cultura. Basta pensar que, por ejemplo, en la economía, los fundadores que guiaron y que continúan guiando la economía, Adam Smith, David Ricardo, pensaron que la economía era una construcción objetiva que debía generar riqueza, que su objetivo era maximizar la producción, maximizar el consumo, desarrollarse compitiendo los seres humanos unos con otros, acumulando riquezas, buscando cada uno su propia utilidad, su propio interés. Y sacaron de todo el pensamiento económico cualquier mención a la ética, a la solidaridad, al amor, a la generosidad. Todo eso desaparece del horizonte teórico de la disciplina económica y también desaparece de la práctica de la construcción económica. En la política sucedió lo mismo. Fundada por ¿quién? Por Maquiavelo, la ciencia política moderna. Maquiavelo, quien postula una ciencia que no se pregunta por una política al servicio de los seres humanos, sino que se pregunta cómo conquistar y cómo conservar el poder. Y en función de conquistar el poder, desaparece del horizonte de la política la interrogante sobre los fines de la acción política, la interrogante sobre el bien común. Y en la práctica, la política ha consistido y sigue consistiendo en la lucha de grupos humanos por conquistar el poder, por mantener el poder, por no perderlo, por ampliarlo y hacerse cada vez más fuerte sin mayor preocupación por la ética. En las estructuras cognitivas de esta civilización hay que pensar el empirismo, el cientismo, qué es lo que son, qué es lo que hicieron los
fundadores de las filosofías que orientan el pensamiento y en las ciencias modernas. Pensar que real y verdadero es solo aquello que podemos conocer empíricamente y que podemos cuantificar y formalizar matemáticamente, lo que es cuantificable, lo que es observable. Pero sacaron de la realidad, como si no existiera en la realidad, los valores, la subjetividad humana, la dimensión espiritual y moral de la vida. Todo eso desapareció del horizonte del pensamiento, de la epistemología en la que se sustentan las ciencias modernas. Y las ciencias incluso sacaron la pregunta sobre los fines, como si el mundo, la realidad estuviera solo determinada por leyes objetivas, naturales y por el azar. Desaparecieron los fines. Solamente lo observable interesa, lo cuantificable, lo medible. En cuanto a la sociedad misma, el conocimiento de la sociedad hizo también desaparecer la subjetividad. Durkheim, fundador de la sociología, dice que los hechos sociales deben ser estudiados como cosas. Los hechos sociales son cosas. Y el desarrollo posterior de esa disciplina nos dice que todo está estructurado funcionalmente, que son funciones que cumplen diversas instituciones, diversas personas, para que funcione un organismo, para que funcione un sistema, sin que en este sistema aparezca la dimensión humana. Entonces se creó una economía sin ética que sacó a los seres humanos de la realidad y que puso a los seres humanos al servicio de la economía, al servicio de la política, al servicio del desarrollo de la información y al servicio de la ciencia, y no lo que era natural desde una perspectiva previa de la filosofía, los seres humanos como el fin y la economía, la política, la cultura, la ciencia al servicio del desarrollo de los seres humanos. Entonces, una civilización sin ética, y esta es su primera terrible debilidad. La segunda debilidad de esta civilización es una debilidad que es compartida también por todas las civilizaciones anteriores, y es que ella ha dividido a los seres humanos en dos grandes sectores: los dirigentes y los dirigidos, los gobernantes y los gobernados, las élites y las masas. Tanto en la economía, algunos son los que la organizan, los que emprenden, los que controlan, los que generan las actividades financieras y comerciales, y otros son los que consumen, los que trabajan, los subordinados. En la política, los gobernantes, los dirigentes políticos y las clientelas, por otro lado, de esas realidades políticas, o sea, subordinados. En la ciencia, en el conocimiento, lo mismo. Están los que desarrollan conocimiento, están los que piensan y están los que tienen simplemente que sentir, aceptar lo que se les enseña como aquello que es verdadero, aquello políticamente correcto. Y estas dos debilidades estructurales intrínsecas de esta civilización moderna son las que hoy día están llevando justamente a la agonía de esta civilización, porque los seres humanos ya no parece que no aceptamos más que se nos haya excluido de la realidad y que se nos funcionalice y que se nos instrumentalice en función de realidades que nos son ajenas. Se produce en nuestra psique, en nuestra mente, un malestar profundo, una falta de sentido de la vida, una anomia, una ansiedad de que vivimos algo, vivimos exteriormente, no vivimos desde nuestra propia realidad interior. Se nos ha desalmado, se nos ha quitado el alma, el espíritu, y eso llega a un punto en que
a nuestra realidad humana se convierte en algo insoportable, en algo que nos duele internamente, que nos angustia. Y lo percibimos que es la sociedad la que nos ha hecho así. Y la otra cosa que se ha hecho, la otra realidad que se ha hecho insoportable es esta división entre los de arriba y los de abajo. El hecho de que unos pocos, digamos un 10% más o menos de la sociedad, está dirigiendo la economía, la política, la cultura, el conocimiento, y el 80 o 90% de la población está subordinado, está sujeto a las decisiones. Y no hay una justificación de esa realidad, porque comprendemos, acostado, pero comprendemos que todos los seres humanos somos seres humanos, que somos iguales en algo muy profundo. Seremos distintos en muchas cosas, pero tenemos iguales derechos, tenemos una igual condición humana, y nada justifica que unos pocos subordinen a los muchos, y eso también se hace insoportable. Y yo creo que esas dos situaciones insoportables, una de carácter social y otra de carácter psicológico, personal, son las que están generando esta movilización, este movimiento, esta lucha, que ya no acepta una civilización, un sistema, por más que ésta haya generado grandes realizaciones exteriores, como aquellas que señalé al comienzo, pero que no nos ha dejado a los seres humanos atrofiados. Y frente a esto, entonces, lo que surge como respuesta en primera instancia es lo que estamos viendo en Chile, pero también en muchos otros países, y que se viene manifestando también en distintos niveles y formas desde hace años en todas partes, ¿ya? Que es la protesta, que es el grito de una sociedad, ¿no es cierto?, que no acepta más este modo de vivir y de ser. Pero estas movilizaciones, en mi opinión, lo que hacen principalmente es acelerar la crisis de la civilización moderna, la agudizan, la llevan hacia adelante, pero no son portadoras de la solución. No son portadoras de la solución, porque la solución a esta crisis de civilización es la creación, la construcción de una nueva civilización. Y que construir una nueva civilización implica algo mucho más complejo, más difícil, que el criticar y el denunciar y el protestar contra una civilización existente. Es necesario crear una nueva economía, y crear una nueva economía con ética, y eso no es fácil. Hay que crear una nueva política, hay que crear una nueva estructura del conocimiento, una nueva epistemología, un nuevo paradigma cognitivo que reconozca la subjetividad humana y la complejidad del mundo real. Hay que crear una nueva filosofía. Esto está surgiendo en distintos lugares. Hay movimientos, hay experiencias, hay grupos humanos que están y estamos trabajando en esta construcción. Pero hay también, entonces, dos elementos que a mí me parece que es importante asumir con plena conciencia lo que significa esta construcción de una nueva civilización. Ella supone superar esas dos debilidades intrínsecas que señalé que están en la civilización moderna. La falta de ética. Los constructores de la nueva civilización debemos ser capaces de incorporar la ética en la economía, en la política, en la cultura. Y para incorporar ética en la economía, en la política, en la cultura y en el conocimiento, tenemos que ser seres éticos, porque nadie da lo que no tiene. Y ser seres éticos significa un proceso de transformación profunda de lo que somos, de lo que nos ha hecho esta civilización, que nos ha creado como seres no éticos, o como seres que tenemos la ética en un lugar muy interior y bastante oculto y que no se manifiesta en la práctica. Es necesaria una expansión de conciencia, es necesaria una conversión interior, es necesario un descubrimiento de nuestra alma, de nuestro espíritu,
para poder ser efectivamente constructores de una civilización, de una economía, de una política con ética. Y la segunda, estoy terminando, la segunda exigencia necesaria para que podamos construir una nueva civilización y superar esa segunda debilidad es que tenemos que dejar de estar subordinados. Porque si seguimos subordinados en la economía, en la política y en la cultura y el conocimiento, no vamos a poder construir una nueva realidad. Es necesario conquistar la autonomía. Necesitamos conquistar la autonomía, salir de la subordinación. Si nosotros seguimos subordinados y no somos autónomos económicamente, políticamente, culturalmente, intelectualmente, si no somos autónomos, no podremos construir una sociedad, una civilización en la cual esa separación entre los dominantes y los subordinados sea superada. Y superar la autonomía y alcanzar la autonomía, conquistar la autonomía no es fácil. Significa tomar distancia seria con respecto a los condicionamientos que nos pone esta civilización. Dejar de dependemos existencialmente de que siga funcionando esta economía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Necesitamos una economía solidaria, una economía asociativa, una economía que nos haga autónomos y que nos permita no consumir de otra manera, no seguir consumiendo de la misma manera, no seguir endeudándonos, porque los endeudamientos nos atrapan al modelo y al sistema económico que allí está. Necesitamos independizarnos también políticamente, no seguir aquello que se suele llamar el pensamiento políticamente correcto, pensar de nuevo, darnos cuenta que hay engaño, que hay doble estándar, que en la política no solamente hay corrupción, sino que hay un discurso mentiroso. Y en el plano cognitivo, bueno, claro, afirmamos la necesidad de un nuevo paradigma, pero este nuevo paradigma, esta ciencia comprensiva de la complejidad, tenemos que elaborarla y eso también supone autonomía intelectual, supone la capacidad de empezar a pensar de nuevo muchas cosas, no desde cero, no en una página en blanco, sino aprovechando el conocimiento existente, pero asumiendo frente a él una perspectiva crítica. Gracias, Luis.